Y desde esta cabina de cristal vamos a dar la bienvenida a un filósofo joven que vino de Alemania, estuvo por Canadá una semana, volvió a Asunción, sigue batallando con su organización OPAMA para tratar de poner en orden el sistema de transporte público. Así que un fuerte abrazo y un fuerte aplauso también al querido Mauricio Maluf Massi. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Muy bien por aquí. Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás, che? La puta, qué pinta tenés. Parece a Julio Iglesias en su mejor época. Bueno, vos ya no lo conocías a Julio Iglesias, pero así se vestía él, de traje. Y así vos te vas por Alemania, por Berlín. ¿Estuviste por Berlín o dónde estuviste? Estuve por Berlín un año estudiando filosofía. ¿Ahora? Ahora sí, hasta octubre del año pasado. ¿Y la gente se viste así como vos? No, el alemán es cachafá, como el yankee casi, más o menos. Así es cachafaz. Sí, Pero sí. vos no perdés esa elegancia, ¿verdad? Me gusta ser profesional cuando estoy en un contexto que lo requiere. ¿A qué lo requiere? Pero sí me sorprendió en Alemania, en la conferencia académica, la primera vez que me fui a una, yo pensé, bueno, me voy a vestir bien porque es un contexto profesional, pero los alemanes estaban como en su casa más o menos. ¿Ah, sí? Así ¿En que- serio? Sí, sí. Y bueno, pero ¿y qué es, qué se siente estar conviviendo en Alemania? Y bueno, tiene sus cosas lindas y sus cosas más difíciles a lo mejor. En particular, algo que voy a destacar, ya que es otro tema de hoy, es el transporte público en Berlín es de los mejores en el mundo, ¿verdad? Es increíble. Fuera de Asia seguramente ha de ser uno de los mejores. Mirá que vos viviste en Chicago, viviste, no sé si en New York también, pero en Chicago te centraste por muchos años, allá en Estados Unidos estudiando, y después viajaste por todo el mundo y conoces de transporte público. No sé si llegaste a Grecia, creo que también estuviste por ahí. Grecia, Turquía, Japón, ¿no estuviste en Japón? No, en Japón nunca. Pero bueno, conociste muchos países de Europa también, y hablas varios idiomas, porque hablas el alemán perfectamente, el inglés, el francés, el italiano no. No. Sí. No sé si perfectamente, pero hacemos lo que se puede. No, pero sos una persona que te dedicaste siempre mucho, querido Mauricio Maluf. Tiene 35 años, ¿tenés? Sí, 34, sí. 34, bueno. Sí. ¿Y cuándo es tu cumple? En enero. Ahora cumpliste 34. Sí, así es. Bueno, pero estás en tu mejor época, che. Sí, Tu mejor sí. época. Así digo yo por lo menos. Claro, bueno, por supuesto. Bueno, Mauricio, ¿cómo estamos? Vos sos secretario general de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, OPAMA. Y OPAMA quiere decir, basta ya de este sistema tan terrorífico que se tiene en el transporte o con el transporte público acá en Asunción y en el área metropolitana también, si se quiere, por supuesto. Pero OPAMA, pero eso no acaba nunca, al contrario, se incrementa. El gobierno sigue dando los subsidios a estos empresarios del transporte impresentables. ¿Y ustedes tiran ya el guante o siguen luchando? ¿Cómo es el asunto? Nunca tiramos el guante, seguimos luchando. Pero sí es cierto que el sistema de transporte se sigue deteriorando, ¿verdad? Tenemos una situación en la que cada año hay menos colectivos que sirven a la misma cantidad de gente, de cierta manera. Y la situación va en deterioro, no es una situación de ahora. Si bien después de la pandemia empeoró mucho, es algo que está en deterioro hace 30 o 40 años, ¿verdad? Y no sabemos eso. ¿Y cómo no se puede llegar a una solución? ¿Cuál es la solución? Así rápidamente, ¿cuál es la solución? Sabemos solucionar. ¿Cuál es la solución para que esto? ¿Es una organización nueva la que debe de imprimirse para que a partir de ahí esto se pueda organizar totalmente? Porque ya no se puede transitar en Asunción de la cantidad de autos que hay.
como el sistema de transporte público es el peor del mundo, entonces todo el mundo, valga la redundancia, tiene que tomar su carro para movilizarse. Y nadie utiliza el transporte público, que en otras partes es el leitmotiv. No sé si me entienden. Sí, o sea, bueno, de hecho, mucha menos gente hoy usa el transporte público de lo que usaba hace apenas 30 años, ¿no? Hubo una época en la que 2/3 de la población del área metropolitana se movía por el transporte público y hoy es apenas 20%. O sea, cada vez menos gente utiliza el transporte público y cada vez hay menos colectivos para servir a esa gente también, ¿verdad? Tenemos hoy 400 colectivos menos de lo que habían hace apenas unos años. ¿Cuántos colectivos? 400 menos. 400 menos. ¿Y por qué nadie se sube al colectivo? No hubo un decrecimiento marcado en los últimos años, al menos en el uso del transporte público, pero sí hay una crisis económica, evidentemente, del sistema de transporte público que no vemos ninguna solución. Vale decir, creo que vale enfatizar que el presidente Peña, en su campaña, dijo que la reforma del transporte público iba a ser uno de sus principales ejes de gobierno, ¿no? Y se iban a poner inclusive, para que eso se solucionara en parte, en gran porcentaje, invertir algo así como $300 millones. Repitió eso muchas veces y hasta hoy estamos esperando que se presente algún plan de reforma realmente, ¿verdad? Lo que vimos hasta hoy es un PowerPoint del viceministerio, pero no, se prometió para el año pasado la reforma, no se presentó, se presentó un borrador. De nuevo este año, en enero, pidieron comentarios de la sociedad civil y de las empresas, etcétera. Los recibieron y nos siguen arrastrando. Estamos ahora en julio. Ahora ya arrancó julio. Nos prometieron para marzo, nos prometieron para a principio de mayo, nos prometieron para fin de mayo. Ahora ya estamos en julio y seguimos sin ver ese plan de reforma que propone el gobierno. Y vale decir, Asunción no es la primera ciudad que tiene este problema. De hecho, tenemos un problema muy parecido al de muchas otras ciudades de América Latina y muchas de ellas pudieron solucionar su problema. No hace falta inventar la rueda, sino aplicar una de estas soluciones que ya se aplicaron en otras ciudades. No hay una sola, hay varias opciones. De hecho, a lo mejor hay varias cosas que se deben hacer, pero ni una de ellas se ha hecho, ¿verdad? Seguimos esperando. Acá. Exacto. Acá. Y vos me parece que recorriste varias... ¿Cuáles son las 7 ciudades con los peores sistemas de transporte público del mundo? Hay como una encuesta, una lista. Las 7 ciudades con los peores sistemas de transporte público del mundo. No sé si será cierto esto. Encabeza el listado Bagdad, en Irak. Bueno, ahora toda la situación allá en Medio Oriente está caótica. Atlanta, no puede ser. Atlanta, Georgia, allá en Estados Unidos. Miami, ¿cómo puede ser eso? Con los peores sistemas de transporte. No puede ser esto. ¿De dónde sacaron esto? Sí, no sé si tengo mucha confianza en esta lista. De hecho, bueno, Boston es espectacular. Tokio tiene uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo, de hecho. Y Bogotá. Y acá de vuelta tenemos otra lista, a ver qué dice. Y esa sí tiene a Tokio entre la tercera mejor, así que no pueden ser las dos listas, ¿cierto? Por lo menos. Claro, una debe ser la que está ok y la otra no. Esta sí me parece más o menos Las correcta. 10 ciudades con los mejores sistemas de transporte público en el mundo, según la encuesta realizada por la revista Time Out. Berlín, como bien decía acá Mauricio, encabeza el listado con el mejor sistema de transporte público del globo. Le sigue Praga, República Checa. En tercer lugar está Tokio, Japón. En el cuarto puesto, Copenhague, capital de Dinamarca. En la quinta posición, Estocolmo, en Suecia. Sexto puesto, Singapur, la ciudad-estado Singapur, que es muy visitada últimamente. Y bueno, tiene un avance infraestructural gigante. Singapur. Número 7 es Hong Kong. Yo estuve allá y doy también mi voto porque Hong Kong es impresionante como el sistema de transporte que tiene. Taipei, número 8, que también visité. Shanghai, también visité. República Popular China. Y cada vez está mejor el sistema de transporte allá. Y en el 10º puesto está Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Son las 10 ciudades con los mejores sistemas de transporte público en
el mundo. ¿Coincidís vos con este listado, Mauricio? No sé, me parece mucho énfasis en ciudades europeas, de hecho, en comparación a ciudades del sureste asiático que tienen muy buenos sistemas de transporte público también, ¿verdad? Pero no sé si es una encuesta de satisfacción, a lo mejor puede ser factible, ¿verdad? A ver, en la India, ¿cómo? ¿Estuviste por la India vos? No conozco la India, pero bueno, India tampoco es conocida por su buen sistema de transporte público, ¿verdad? Sí, Pero sí, no sé, muchas ciudades de China creo que tienen excelentes sistemas de transporte público. Pero bueno, si una encuesta de satisfacción puede ser distinto, ¿verdad? Es cuestión de percepción más que otra cosa, ¿verdad? ¿Y en América Latina? En América Latina hay muchas ciudades con bastante buenos sistemas de transporte público. Vale decir, no requiere de repente tantos recursos hacer una reforma del transporte público. Y de hecho hubieron muchas innovaciones que hoy se aplican en el resto del mundo que se desarrollaron en América Latina. El caso de Curitiba es el más famoso, a lo mejor. Sí, Curitiba. El arquitecto Jaime Lerner reorquestó toda esa ciudad y a través del transporte público, que es ejemplar. Entre paréntesis, entre estas 10 ciudades que están en este listado como las mejores en cuanto al sistema de transporte, no hay una sola ciudad de Estados Unidos. ¿No te fijaste acá? Sí, eso no me sorprende para nada. Estados Unidos tiene muy malos sistemas de transporte público realmente. Así que... La única que más o menos podría salvarse es Nueva York, pero está en una situación de deterioro bastante notable hace varios años. La ciudad propiamente. ¿O el sistema de transporte público. Hay mucha desinversión en ese sistema de transporte público hace décadas. Por una cuestión política de que la ciudad es la que administra, pero el Estado es el que decide cómo se financia. Entonces, cuando hay pelea política entre los dos, se quedan sin transporte, sin inversión en el transporte de la gente, ¿verdad? Bueno, y tenemos el listado de algunas de las ciudades latinoamericanas con el mejor o relativamente buen sistema de transporte público. Encabeza este listado Chile, Santiago de Chile, su capital. Realmente se pasan siempre los chilenos, demasiado eficientes son los chilenos. Ganó una mujer de izquierda ahora que al parecer Janet Jara, creo que se llama, que podría sucederle a este actual presidente de Chile, entre paréntesis. Allá en el país del altiplano. Bueno, Santiago de Chile tiene el mejor sistema de transporte público, Buenos Aires en segundo lugar, Ciudad de México en tercera posición, Medellín en Colombia también, hicieron muy buen trabajo los colombianos ahí en esa zona de Medellín, en Río de Janeiro en Brasil está en quinto lugar, Sao Paulo en sexto y Lima en séptimo lugar. ¿Coincidís con este listado? No sabría decir en qué se basa, de hecho, ¿verdad? Parece medio... Algunas ciudades que son conocidas por tener buen sistema de transporte público, algunas cosas medio... No sé, a lo mejor inventadas, de hecho. Pero sí, evidentemente hay muchas ciudades en América Latina que tienen muchísimo mejores sistemas de transporte público que el nuestro. Y no requieren a veces demasiada inversión. Te voy a decir ciudades que no son más ricas que el área metropolitana. ¿Qué se requiere? ¿Organización? Es acción del Estado, de hecho, ¿verdad? La Paz es una ciudad, por ejemplo, que invirtió en sistemas de teleféricos. Hay cosas que se pueden hacer con no demasiados recursos La que Paz, pueden solucionar capital de problemas Bolivia. del transporte público, ¿verdad? Y de hecho, y en eso es especialista América Latina de cierta forma en innovar formas baratas de solucionar problemas del transporte público. El bus de tránsito rápido, como se hizo en Curitiba, hoy hay también en Bogotá, hay en Buenos Aires, hay en varias ciudades, también en Europa, etcétera, ¿verdad? Se copian nuestros modelos en otras regiones también. O sea, modelos latinoamericanos. Sí. Y que es lo que se trató de hacer acá, pero de una manera totalmente fallida con el caso del Metrobús. Ya la verdad que nunca se concretó. Pero eso del Metrobús, ya que tocaste de vuelta el famoso y tan mentado Metrobús, ¿eso no se puede volver a intentar reorquestar, digamos? No, sí, debería hacerse, yo creo. Pero claro que creo que este gobierno no se va a animar a proponer algo así porque fue justamente el último gobierno cartista el que fracasó en realizar ese proyecto, ¿verdad? Pero sí es algo que hay que hacer en algún momento, yo creo.
¿Sería una solución, te parece, lo del Metrobús? Acá, por lo menos en el sector de Asunción. No es, nunca, bueno, un sistema de transporte público es siempre un sistema, ¿verdad? Nunca un solo cambio va a lograr solucionar todo, pero sí es una forma de mover mucha más gente de manera más eficiente que lo que estamos haciendo hoy por ese corredor al menos, ¿verdad? Pero sí hay otro aspecto del transporte público, es que requiere de coordinación, de organización por parte del Estado, porque justamente requiere de esa acción coordinada entre varios actores. Acción coordinada, coordinación lo que no hay, ¿verdad? Claro, y que no basta con que una empresa a lo mejor se maneje bien, que pase, va por Eusebio, la otra por Mariscal López, sino que tiene que haber una integración, una planificación también. Barcelona también es un ejemplo. Por ese lado. Barcelona. ¿Conocemos Barcelona? No conozco Barcelona. Eso me dijo mi hermano Rafael, que estuvo varios meses allá. Barcelona dice que es impresionante cómo coordinan los sistemas diferentes de transporte. Uno se baja de un bus, entra a un, qué sé yo, a un subterráneo y después aparece otro bus, esos largos, no sé, como que tienen dos carros unidos, no sé, qué sé yo, ese tipo de cosas. Claro, esa coordinación pero entre está varios todo medios. Organizado. Exacto. Inclusive para tomar Ubers, taxis, todo ese tipo. Barcelona, ahí tenemos imágenes de Barcelona, el sistema de transporte público de Barcelona es uno de los mejores también. Así que, bueno, es una ciudad modelo, Barcelona muy moderna, que se reorganizó para los Juegos Olímpicos en aquel 1991, me parece que fue. Me parece que fue 91. Los Juegos Olímpicos de Barcelona ya comenzó a transformarse la ciudad de una manera impresionante. En fin, pero hay mucha gente que quiere saber cómo Mauricio Maluf Masi se metió a Opama y es el secretario general de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, un ente que lucha desde hace mucho para que se reorganice el sistema de transporte capitalino. 92 Juegos Olímpicos de verano de 1992 en Barcelona. Desde aquel momento empezó a transformarse totalmente la ciudad. Bueno, porque Mauricio Maluf Masi es filósofo y académico enfocado en la teoría crítica y las dinámicas de poder en la sociedad contemporánea, dinámicas de poder en la sociedad contemporánea, y a través de sus presentaciones en conferencias exploró temas como la dialéctica y la justicia social. ¿Vos crees en la justicia social? Diría que sí, o sea, por eso luchamos, ¿no? Por lograr una esto justicia. ¿Es justicia social lo que nos pasa acá? Claro, bueno, no, lo que nos pasa no, pero la lucha por el transporte público es una cuestión de justicia social, me pareció interesante. Sí, bueno, pero el gobierno presenta como una justicia social, el actual sistema, que viene arrastrándose desde hace 30 años, ¿verdad? Este actual sistema de transporte, en síntesis, en 2 años nada se hizo, a eso voy. No, absolutamente no se avanzó nada. en nada en 2 años, porque ahora en agosto se cumplen 2 años de vigencia del gobierno de Santiago Peña. Lo único que destacaría como positivo de ese periodo sí es que conseguimos una línea de transporte nocturno, la línea Búho que presentó el gobierno, algo que va reclamando la ciudadanía hace años también, ¿verdad? Que estábamos en una situación en la que no había absolutamente nada de servicio nocturno. Hoy proponen una línea que también, vale notar, tiene una modalidad de pago, de subsidio distinta a las demás, que creo que todo eso demuestra que hay muchas cosas que el gobierno puede hacer sin ni siquiera un cambio de ley, por ejemplo. El viceministerio tiene mucha potestad para reorganizar, para cambiar, para proponer diferencias en el transporte público y simplemente no se hace, ¿verdad? ¿Y por qué no se hace? Hay varios motivos, creo. ¿Vos nunca te entrevistaste con Emiliano Fernández? Sí, hablamos. Emiliano Fernández, que es el que supuestamente corta el bacalao ahí en el Ministerio de Obras Públicas. Sí, llegamos a reunirnos con el sistema del viceministro. transporte. Sí. ¿Y qué
Y hay varias cuestiones. Creo que vale hacer un análisis político. Tampoco tiene la fuerza seguramente para... Claro, necesitaría tener un respaldo importante para poder hacer cambios que a veces a lo mejor a los empresarios no les va a gustar, ¿verdad? Hay cambios que va a requerir que muchas de estas empresas no van a seguir funcionando evidentemente dentro de un sistema reformado y obviamente se van a oponer a cualquier cambio. Entonces, ¿cómo sería un sistema reformado? A ver, ¿cómo sería? Hipotéticamente. De nuevo, hay muchas formas de hacerlo. La propuesta del gobierno La más sencilla, por lo menos. O sea, no la más sencilla, sino la que se podría llegar a notar más rápidamente. Vale hablar de la reforma que propone el gobierno, ¿verdad? Ellos proponen una reforma en la que en vez de tener una empresa que sea dueña de toda la línea y también de la operación de esa línea, es dueña de todos los colectivos, es dueña de la parada, etcétera, tener un cambio en la que hay una separación entre el operador del sistema y a lo mejor el que es dueño de los colectivos y el que es el dueño del taller, de manera a, de cierta forma también, quebrar ese poder que tiene la empresa de transporte público, ¿verdad? Esta semana pasada amenazaron con ir a paro. Eso es algo que no sería tan fácil de hacer en una situación en la que, por ejemplo, el gobierno fuera dueño de los colectivos. Y exigen 9 millones de dólares. Exigen 9 millones de dólares. Bueno, esa la cuestión del pago de subsidio es una cuestión separada, me parece, una cuestión de reforma del subsidio. Ya sé que es separado, pero ¿cómo se les brinda ese subsidio si nada cambia? Bueno, el subsidio no tiene nada que ver con la reforma del transporte. El subsidio es una forma de abaratar el costo del pasaje solamente, ¿verdad? El costo del pasaje, calcula el gobierno, cuesta 5.500 por el bus diferencial hoy. Y de eso el pasajero paga solamente 3.400 y la diferencia cubre el gobierno, ¿verdad? Es una forma de incentivar el uso del transporte público y de facilitar el acceso al transporte a la gente que no accede a eso, ¿verdad? Pero eso tampoco implica que se tenga un transporte público nocturno, a pesar de que mencionaste esa línea que hay. De hecho sí, ¿verdad? La única forma de que funcione el transporte nocturno nunca va a ser lucrativo por el pasaje que paga la gente, ¿verdad? Porque es poca la gente que utiliza en comparación a la gente que va a horario de trabajo. Claro. Entonces ellos tienen una modalidad de subsidio en la que pagan por kilómetro. Entonces no importa si no hacen suficiente gente para cubrir lo que cuesta operar el trayecto, sino que se le paga por hacer el servicio, que es un servicio que necesita la ciudadanía, y el gobierno le paga por kilómetro de trayecto en vez de por la cantidad de gente que alza. Entonces el subsidio ahí permite un servicio que no existiría de otra manera, ¿verdad? Porque si era cuestión de lo que paga la gente nomás, nadie va a pagar 15.000 guaraníes por un servicio de transporte público nocturno, ¿verdad? A esa altura va a pedir un Bolt y paga 30.000 a lo mejor, ¿verdad? Pero pagar 15.000 de ida y 15.000 de vuelta es lo mismo al final que eso. Y le permite a mucha gente acceder a, por ejemplo, trabajos nocturnos que no pagan para acceder a un vehículo, pero sí, si uno tiene un servicio de transporte público puede cubrir ese horario, ¿verdad? Es una ciudad que se mueve mucho a la noche también, hoy Asunción. Y la gente que tiene que cubrir ese trabajo tiene que tener una forma de llegar a su trabajo también para que exista esa vida nocturna, esa actividad económica también de noche, ¿verdad? ¿Y cómo consiguió Lerner en Curitiba transformar todo eso y ser ejemplo? ¿Por qué acá algo, por lo menos, no se puede llegar a hacer así? Y otro aspecto también es cuestión de... requiere una inversión importante de parte del Estado, ¿verdad? La Municipalidad de Asunción obviamente no va a financiar nada ahora, está en la quiebra absoluta, está endeudado hasta 2035 por parte de la Municipalidad de Asunción. El Estado que tenemos, que tiene la capacidad de implementar una reforma seria, es el Estado central, el Estado nacional. Y de nuevo, el año pasado cuando se propuso el presupuesto para el transporte público, no pidieron exactamente lo mismo que el año anterior. Eso no implica la cantidad de presupuesto que se requiere para una reforma del transporte público. De nuevo, están debatiendo ahora en la Cámara el presupuesto para el año que viene. Yo creo que va a ser, mi predicción es negativa, ¿verdad? Va a ser el mismo presupuesto que este año. Eso no da para una reforma. O sea, no va a cambiar nada, en síntesis. Si no se proponen hacer algo, si no ponen la plata y la voluntad política de una reforma, no se va a realizar ningún cambio. Y esta insistencia de
de Santiago Peña de querer invertir 300 millones de dólares para el sector de transporte. ¿Por qué dijo eso con tanto énfasis y después se apagó, digamos, eso? Porque no es el hecho de tener el dinero, quizás se pueda conseguir el dinero, pero ¿quién organiza eso? ¿Quién dirige? ¿Quién coordina? ¿Quién golpea la mesa? Porque ahí está la piedra en este zapato. Claro, pero eso también es inversión, ¿verdad? El Viceministerio de Transporte debería tener técnicos capacitados a planificar el sistema, una reforma, por ejemplo, y no los tiene, ¿verdad? Hoy nos seguimos manejando a base de cooperación internacional, que nos ofrecen un plan desde 1984, que tenemos agencia de cooperación internacional o japonesa o coreana, que nos proponen, mira, esto es lo que hay que hacer para mejorar el sistema de transporte público. Nunca se ejecuta eso, ¿verdad? Sí. Y una parte de eso también es que no tenemos realmente la capacidad. O sea, el Estado actualmente no tiene la capacidad apenas ni siquiera de monitorear el sistema que tenemos hoy. Nunca ni siquiera se completó el centro de control y monitoreo del Viceministerio de Transporte. Tampoco se completó eso. Nunca se completó eso. Se licitó, se pagó y no se completó. Y de nuevo, no se desarrolla la capacidad de planificación dentro del Estado para una reforma del sistema de transporte público. Decime, ¿y cuál es tu opinión de esto del sistema del bus nocturno OSO? Opama rechaza el servicio, dice, de bus nocturno OSO propuesto por Yatar Fernández, diputado Yatar Fernández. ¿Por qué ustedes rechazan esto? Es una tontería, obviamente, ¿verdad? Es lo mismo, yo pongo un colectivo con un trayecto que yo inventé porque me saqué el sombrero, ¿verdad? Eso no va a solucionar el sistema de transporte público. Tenemos un sistema que requiere de 2.000 colectivos coordinados de manera centralizada, ¿verdad? Y que un diputado ponga de su bolsillo o de lo que le paga el Congreso un colectivo para que parezca que se preocupa por la gente, me parece que mientras ese mismo diputado no está legislando para una reforma del transporte público, me parece que es otro su trabajo, ¿verdad? Es lo mismo que... debería de estar legislando. Claro, es lo mismo que yo llevo mi auto al taller para que me arreglen y me dan un auto de eso de juguete de Hot Wheels mientras tanto, ¿verdad? Para que yo me contente con eso y no me arreglen el vehículo, ¿verdad? Lo otro es el trabajo que yo espero de ellos, ¿verdad? No contentarme con un juguete mientras. Bueno, yo no concluí esto de decir de que Mauricio Maluf Masi es filósofo, académico, estudió mucho, sigue estudiando, pero ¿y cómo se metió en esto de presidir Opama? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué te estiró a entrar acá? Empezamos con varios compañeros que usábamos el transporte público todos los días y es terrible, ¿verdad? Yo al llegar, obviamente, toda mi vida me moví por transporte público. Cuando vivía en el exterior también y hice lo mismo en Asunción cuando volví. Y era obviamente un sistema terrible. De hecho, hay ciertas cosas que mejoraron desde entonces. Por lo menos hoy se puede ver el mapa del transporte público en Google Maps, por ejemplo. Eso es algo que habíamos reclamado mucho tiempo. Por lo menos hoy es más fácil saber en qué colectivo irme, ¿verdad? Cuando yo llegué, tuve que aprender mirando la calle, prácticamente preguntándole a la gente en la calle cómo se usa el transporte público, porque no había ninguna forma de saber ni por dónde pasan los colectivos, ¿verdad? Uno llega... yo estoy acostumbrado de nuevo... llego a una ciudad nueva, Berlín, por ejemplo. Agarra el teléfono, ¿cómo llego a tal parte? Así se va, ¿verdad? Cuando llegué que no tenía ni idea, estaba perdido como si fuera un planeta distinto de la ciudad en la que yo me crié toda mi vida, ¿verdad? Sabía 2 líneas que eran las que usaba cuando yo era adolescente, ¿verdad? Y después... Bueno, pero estuviste muchos años afuera, vos. ¿Cuántos años estuviste afuera? Y sumado como 15 años estuve afuera. 15 años, bueno, por eso te digo, o sea que muchos... y ese contraste de vivir allá en las grandes ciudades... Claro, pero digo, yo llevo a una ciudad totalmente extraña. Una ciudad mucho más pobre, incluso Asunción. Y siempre supe cómo manejar el sistema de transporte público. El de acá es el más difícil que encontré en toda mi vida, ¿verdad? Es mucho más complicado. Y de nuevo también es malo el servicio, ¿verdad? Uno espera... y esa gente que bajo el frío, bajo la lluvia... está esperando horas, que no sabe cuándo va a llegar el famoso colectivo ahí en las paradas supuestas. Exacto. Y me parece gracioso cuando anunciaron que iban a hacer
A ver. Este paro, ¿verdad? Nos dijeron, vamos a sacar menos colectivos, vamos a ser regulada para negociar con el gobierno. Y la gente ya estaba diciendo, pero mira, acá en mi línea ya hay regulada. Y mostraban la cantidad de colectivos que circulaban. Esta gente acá tenemos la actividad del 133, ¿verdad? La línea de Tecla. Hace años que se están quejando de su servicio. Y mostraban el mapa, mira, 3 colectivos tienen circulando. Son las 9 de la mañana. 3 colectivos. Parece que ya hay regulada, ¿verdad? No hace falta parar nada. Nosotros ya estamos sufriendo lo que amenazan ellos, ¿verdad? Ahora este jueves van a tener una manifestación. Vamos a estar acompañando a las 19. Si alguien quiere acompañar en Ñemby. Sí. Bueno. Eso tengo que enfatizar acá. Martes. Hartos del 133, dice. Sumate. Hartos del 133. El 3 de julio, 19 horas. Te invitamos a unirte a esta manifestación en protesta al pésimo sistema de esta empresa, la de Ñemby. No te olvides de traer algo para hacer ruido y muchas ganas. Invita Opama. Y esto va a ser ahí en la ciudad de Ñemby. ¿Dónde va a ser esto? Así es, en la plaza Prat... ¿Cómo dicen? Plaza, yo no soy ñembuense tampoco, estoy acompañando. Prat Hill. Exacto. Plaza Prat Hill. Ahí va a ser lugar Plaza Prat Hill en Ñemby. No te olvides de traer algo para hacer ruido y muchas ganas. No te preocupes por tu cena, habrá comidas típicas a precios accesibles y todo esto están organizando ustedes. Está organizando la gente en Ñemby, nosotros acompañamos. Hay mucha gente que se organiza dentro de su ciudad porque no tiene acceso al transporte público, ¿verdad? Y están sufriendo también. La gente de Itá también tiene su propia organización que dice, mira, nosotros tenemos... Hace años que tenemos... La gente tiene que llevar 2 colectivos, la línea 3 de febrero... No tiene colectivo, tiene que esperar muchísimo y después encima tiene que hacer un cambio en Lambaré para poder llegar al centro. Mucha gente que trabaja en el mercado, ¿verdad? Y vive en Itá. Dios mío. Esa gente tiene que levantarse ¿a qué hora para llegar? A las 4 de la mañana a lo mejor, ¿verdad? Si tiene que llegar, si son 2 horas de viaje en 2 colectivos distintos a esa hora, ¿verdad? Y nadie se da cuenta por todo lo que pasa, mucha gente de la ciudadanía, digamos, muchos ciudadanos, la gente del pueblo que tiene que llegar a su trabajo en tiempo y forma, a como dé lugar, y el sistema de transporte público que no acompaña para nada y el gobierno está en otra cosa. Hoy no sé qué va a plantear el presidente, hoy da una ponencia, habla ahí en el Congreso para, qué sé yo, hacer notar sus logros en estos 2 años de gobierno. ¿Hallaste algún logro de este señor vos, como ciudadano paraguayo? Evidentemente cuando quiere hacer las cosas puede hacer. O sea, cuando es algo que le preocupa realmente, son capaces de ejecutar. Cuando es cuestión de reforma que le conviene a su gente, en 2 minutos pasan por el Congreso todas las reformas que necesitan, ¿verdad? Cuando es cuestión que le necesita el pueblo, como es el caso del transporte público, nada, ¿verdad? Hoy él es responsable absoluto. Es el presidente. Su partido tiene las 2 cámaras, mayoría absoluta. Así, en 5 minutos puede hacer pasar cualquier cambio legal que necesite para una reforma seria del transporte público. Y lo mismo, cuestiones de si hace falta contratar al que haga falta para hacer un plan de reforma, también puede hacer eso, ¿verdad? Él es el responsable absoluto. Pero no lo hace. De nuevo, nos prometió, hace 2 años ya es presidente. Promete reforma, pero no hace nada, ¿verdad? Y va a terminar, de nuevo, una reforma también es algo que toma tiempo, ¿verdad? No es que, no se puede hacer que mañana empiece a haber buen transporte público. De la noche a la mañana. Claro, y bueno, le quedan 3 años de mandato. ¿Qué va a hacer en ese tiempo para reformar el sistema de transporte público? ¿Puede hacer algo o no se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero se tiene que mover ahora. No va a decir ahora en 2027 cuando está por salir... Acá va a tomar tu reforma, ¿verdad? No se va a ejecutar, ¿verdad? Porque va un nuevo presidente el año siguiente. Otra vez va a padecer todo lo mismo. Exacto. Y va a seguir en declive. De nuevo, no es algo que se va a mantener igual nomás. Va a seguir empeorando el sistema de transporte público mientras no se haga una reforma seria, ¿verdad? Se sigue empeorando todo. Bueno, hay un foro de movilidad y transporte urbano, justamente. Esto va a ser mañana, mañana miércoles en Turista Aroga, en la Senatur, a partir de las 16 horas.
y es un programa de movilidad integrada. Lo que disfruta la gente que vive allá en Medellín, Colombia, se va a intentar replicar acá, Hay un panel de expertos que mañana también se dará cita a toda esta gente ahí. Y bueno, va a estar Mauricio Maluf, el licenciado Mauricio Maluf Masi, también por Opama, disertando mañana. El propio viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, va a estar también ahí. El dios César, el divino César Ruiz Díaz, en representación de los transportistas, también va a estar ahí. La ingeniera Andrés Mallada, ingeniero Andrés Mallada, el economista Jorge Garicoche y el urbanista y arquitecto Gonzalo Garay, quien va a estar con nosotros en minutos acá. Así que invita a Codeazu, dice. Codeazu. Y bueno, mañana en Turista Aroga, Senatur, a partir de las 16, el foro de movilidad y transporte urbano, así que mucha atención, y va a estar también Mauricio Maluf participando ahí como joven exponente y yo diría como ejemplo de un viajante en tantos años de vivir afuera que sabe más que nadie el sistema del transporte público y sus beneficios a las distintas ciudadanías. O sea, yo quisiera escucharlo por eso nomás, ¿verdad? Que me diga en Berlín cómo es, en Copenhague cómo es, en Chicago cómo funciona. Dijo acá que el sistema de Estados Unidos del transporte público no es el más ecuánime, pero es un gran sistema, así y todo, ¿verdad? Y hay otras ciudades como Singapur y Pekín, y también mencionamos a ciudades latinoamericanas muy buenas, así que tienen transporte público acorde a los tiempos, y nosotros tenemos que luchar por eso, para que se cristalice eso de alguna manera. No puede ser que sigamos con este caótico sistema que impera acá en Asunción, ¿no te parece? No, totalmente. Y hay grandes inacciones del gobierno y hay pequeñas también, ¿verdad? Me parece otro caso... ¿Qué dijiste? Grandes casos de inacción, o sea, no hay reforma. De inacción. Sí. Inacción, sí. Y hay pequeñas también. Otro caso particular, estaba preguntándole a la gente de qué quejas tienen últimamente que quieren hablar del transporte público. Y la gente de Barsequillo, de San Lorenzo, me dice... Ellos también tienen un caso parecido, que la empresa La Sanlorenzana no llega a su barrio, ¿verdad? O sea, llegan muy pocos colectivos. Y hay gente que se tiene que ir cuando llega Marija López, todo bien, ¿verdad? Pero en su barrio entran muy pocos. Y ahí incluso la empresa dice, le propuso al gobierno, ¿por qué no hacemos transbordo gratuito? Eso te permite, vos te subes cualquier otro colectivo, cuando llega Marija López cambias. Con un pasaje. Con un pasaje, ¿verdad? Y eso existe en cualquier parte del mundo. Existe en cualquier parte del mundo. Existe incluso... Y acá no. Existen algunas líneas, ¿verdad? Pero de nuevo, el gobierno podría hacer que eso sea entre todas las líneas y no lo hace. Pero en este caso me parece interesante que incluso la línea o sea, en eso se opondría. Muchas de las empresas de transporte público no van a querer que haya transporte gratuito, ¿verdad? Porque quiere decir que van a tener menos ingresos a lo mejor en algunos casos. Ellos creen, ¿verdad? Pero en este caso incluso la empresa dice, mira... Si vienen del 47 y se cambian a nuestra línea, no le vamos a cobrar otro pasaje. Me pasaron, le pregunté a la empresa, me pasaron en el 10 de enero, le pidieron al viceministerio que les habilite para hacer eso. Estamos ya en julio y no lo hacen, ¿verdad? Esto de nuevo, algo que a la ciudadanía le convendría, no tener que esperar los pocos colectivos que sirven en su barrio. Se sube a cualquier otro y cambia Marija López. Bueno, hoy comenzó julio, el séptimo mes del año, estamos en la mitad última de este año y parece que las cosas se hacen así en cámara lenta, ¿verdad? Totalmente, de verdad. La gente se siente abandonada de cierta forma por el gobierno, que no realiza realmente los cambios que se necesitan para que funcione el sistema de transporte público.
Bueno, querido Mauricio, muchísimas gracias. Muchos éxitos para mañana en este foro de movilidad y transporte urbano. Turismo Oroga en Senatur. Tenés que dar a conocer el sistema berlinés de transporte. Yo nomás estoy dándote esas ideas. Vos sabrás lo que vas a hacer, lo que vas a disertar, pero es importante también comparar y que uno tenga la facilidad de salir de un colectivo, subirse a otro o a otro sistema de transporte y que llegue en tiempo y en forma. Y no hablamos ni siquiera de los trenes, la falta de trenes acá. Totalmente. Eso es otro gran tema también. No hablamos de otras ciudades tampoco, ¿verdad? No hay solamente el área metropolitana de Asunción. En Encarnación también están con crisis enorme del transporte público y no tienen solución ahí tampoco, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, querido Mauricio.